En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Y bueno, sin más preámbulo, si tienen ahí su Biblia, su dispositivo, o como decimos algunos, su santa tableta o teléfono, quiero que me acompañe al libro de Ageo. Ageo capítulo 1, verso 2 en adelante. La historia se lleva a cabo en el tiempo de la reconstrucción del templo del Señor, una etapa de restauración, una etapa de poner de nuevo lo que antes era. Y en el tiempo del profeta Ageo, él recibe palabra del Señor en el verso 2. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Verso 5, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Verso 6, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Y verso 7 es una similitud al verso 5 que dice las mismas palabras. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Hagamos una oración. Amado Dios Padre, háblanos en esta linda tarde. Te hemos dado una ofrenda de alabanza, de adoración. Te hemos dado lo que a ti te corresponde en esta tarde. Hemos aportado a través de nuestras ofrendas, diezmos, primicias. Hemos participado también en la Santa Cena, un acto tan solemne, tan hermoso. Gracias por poder ser parte de este cuerpo tan hermoso. Ahora te pido, te imploro, Santo Espíritu de Dios, que seas tú hablando, tomando control como lo hiciste desde el inicio de este servicio, y que podamos cerrar con broche de oro en esta tarde. Glorifica a nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria y todo el honor, Señor. Que seas tú hablando, que no sea yo un impedimento. No dejes que mi razonamiento tome o dicte lo que quizás no viene de ti, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, y que me pueda prestar yo como un canal, un instrumento para darte toda la gloria y todo el honor, Jesús. En el nombre de Jesús, y el pueblo presencial y virtual dice: amén. Amén y amén. Este libro narra los tiempos de la restauración de un estado glorioso que Israel tuvo en el tiempo o en el traslado del rey David y con Salomón. El rey David había dado los diseños a su hijo Salomón, porque estaba en el deseo del rey David de construir algo hermoso para Dios. Pero la palabra del Señor marca bien claro de que David, siendo un hombre de guerra, un hombre muy brusco, había derramado demasiado sangre en sus manos, que no se le dio ese privilegio de levantar una estructura o una casa para el Señor, sino que de su descendencia, en este caso Salomón, a él se le otorgó ese privilegio de levantar una estructura estupenda.
A tal vemos en la historia que, si no estoy mal, en Segunda de Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7, no tiene que ir ahí, pero le estoy dando más una referencia. Ahí vemos cómo Salomón da una ceremonia solemne del templo que se había levantado. Lo dedica a la causa del Señor. Y en el capítulo 7 vemos cómo esa dedicación llegó una manifestación tan linda de parte de Dios, donde la presencia de Dios se manifestó en ese templo tan glorioso que Salomón había levantado. Ahora, usted sabe la historia, los que han leído cómo ese tiempo glorioso era cuando Israel estaba en su dinastía, cuando literalmente estaba en su apogeo. De repente llega la época, el tiempo cuando los asirios y los de Babilonia comenzaron a invadir a Israel. Pero para ese tiempo ya Israel se había desviado del diseño original, de los motivos principales. Su corazón se había alejado completamente a las cosas que a Dios le agradaban. Su corazón estaba inclinado a otros placeres, a las concupiscencias de su carne. Había literalmente en la tierra de Israel un desvío total. Cuando usted lee, por ejemplo, uno de los libros profetas mayores, Jeremías y Lamentaciones, todos estos acontecimientos se dieron en ese tiempo con Jeremías. A tal punto que Jeremías y también el profeta Isaías, si no estoy mal, eran contemporáneos en un tiempo en su ministerio. Ellos profetizaron sobre la ira venidera, profetizaron sobre la destrucción que iba a llegar. Y dicho hecho, se dio. Los babilónicos llegaron, destrozaron lo que es la región de Judea, como es conocido bíblicamente, y destruyeron ese templo que Salomón había levantado. Son llevados a Babilonia y por 70 años, ya conmigo, 70 años. En ese lapso de tiempo había un surgimiento de 1, 2 o 3 generaciones fácilmente del pueblo de Dios, que no solo vivieron vivieron pues cautivos en Babilonia, pero muchos de ellos nacieron dentro de Babilonia. Y después de 70 años se le dio el privilegio de regresar y retomar su tierra, de levantar la muralla. Ya estamos hablando ya de los tiempos de Nehemías, Esdras, y también podemos asociar a Ageo, porque era un profeta en ese tiempo en particular cuando Israel pudo regresar a su tierra natal y reconstruir esa gloria que ellos habían tenido en un momento. Pero todo esto se llevó a cabo porque había un desvío de prioridades en el corazón del pueblo. Y recuerden que la historia narra de que en ese tiempo Jerusalén, o Sión, como lo conocemos, o la ciudad de David, era el epicentro de adoración donde Dios literalmente llegaba y tabernaculizaba con su pueblo. Era el lugar de adoración. A tal punto que cuando Daniel estaba en Babilonia y estaba al servicio de 3 administraciones de 3 reyes, era de costumbre que cuando Daniel dedicaba un tiempo a la oración, a la intimidad con Dios, dice que por la ventanilla él se dirigía en dirección a Jerusalén, porque era la costumbre, la cultura, y en ese tiempo era el lugar donde la gente presentaba sus sacrificios, sus ofrendas, y hubo manifestación literal de parte de Dios. El lugar, el epicentro, como lo acaba de mencionar. Pero ahora en Ageo regresa el pueblo, y ahora un momento oportuno se le da a ellos para reconstruir el templo. Pero lo primero que Dios le dice a este pueblo en particular
que fue una sombra venidera y que ahora es una realidad para nosotros en el día de hoy, en el sentido de que ya Jerusalén en la actualidad era antes el epicentro de la adoración a Dios, pero que ahora solo quedó la huella, quedó la marca, quedaron los recuerdos, quedaron las evidencias del pasado, pero que ahora, diga conmigo que ahora, en el tiempo presente, ya Dios ya no habita en un lugar específico. Ahora Dios habita en nuestros corazones. Yo quiero, hágame el favor, tócase el corazón. Usted tiene un santuario tan hermoso y bello. A usted se le ha otorgado un templo, un santuario que debe de administrar. Conforme a las palabras del apóstol Pedro, somos piedras vivas. Y cada vez que las piedras vivas llegan a congregarse, como el día de hoy, usted es partícipe y forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí me hago entender? El cuerpo de Cristo es más que una entidad, es más que un organismo, es más que una estructura. El cuerpo de Cristo es una iglesia poderosa, vigente, y que siempre y por toda la eternidad vamos a estar nosotros en esa gloria eterna con Cristo Jesús. Amén. Y usted y yo somos las piedras vivas y tenemos nosotros como morada al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Pero no me quiero desviar un poco. Eso era el antojito, ¿verdad? Que quiero realmente dejar en su corazón. Pero Ageo 1:5 o capítulo 1 verso 6, Ageo les revela una triste realidad de cómo realmente eran las condiciones del pueblo de Israel en ese tiempo. Siembran mucho, verso 6, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. No sé usted, pero cuando leo yo este texto en particular, me hace recordar de que la triste realidad que vivimos hoy es que hay personas que pueden ser buenos trabajadores, les gusta chambear, les gusta meter las horas, trabajan con sudor y ardor y trabajan en áreas muy extremas, muy difíciles, pero al final del día, en su ser interior, hay un vacío que no les llena. El trabajar, el tener un trabajo, no importa cuál sea el oficio, es algo honoroso, es algo bonito. Y que no le debe de dar vergüenza a nadie cuál sea el oficio que usted está haciendo, porque el trabajar es un oficio honoroso. Pero el problema es que cuando enfocamos mucho o lo ponemos como primero sobre todas las cosas, cuando nuestras labores personales triunfan sobre los labores de Dios, entonces hay un problema ahí. Esta gente sembraba mucho. Tenían una expectativa de que si yo podo la tierra, si yo cultivo la tierra, si le doy el mantenimiento, pues obviamente uno espera que cuando llegue la temporada de la cosecha, uno puede cosechar bastante. Tenían una expectativa grande, pero que tristemente sus expectativas no se cumplieron. Cuando uno se enfoca en las añadiduras de este mundo, o se enfoca en lo superficial o en el materialismo, no esperes resultados grandes. Pero cuando uno se enfoca y pone la mirada en los asuntos divinos, en el reino de Dios, y tal como dice Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, hablando de las añadiduras, serán concedidas. El problema de hoy es de que la humanidad o el mundo secular se enfoca mucho
en lo externo. Se enfoca mucho en lo que es lo superficial. Es como la iglesia apocalíptica que se enfocaba mucho en sus bienes. Una de las 7 iglesias apocalípticas era la Odisea. La Odisea se creía que estaba enriquecida, que tenía fruto abundante, se creía que tenía lo suficiente. Y viene Dios, viene Cristo y les dice: ustedes son una iglesia miserable y pobre. Es más, si quieren ser ricos, compren oro refinado por mí y colirio. Ahí usted lo puede encontrar en los primeros 4 capítulos de Apocalipsis. Pero una iglesia que pensaba, que tenía la noción o la mentalidad que era próspera en lo material. ¿Cuánta gente puede tener muchos bienes, pero en sí está pobre en su interior? Porque la verdadera prosperidad no concede cuánto tienes en la cuenta bancaria. La verdadera prosperidad concede qué fuerte está el contacto que tienes con el reino de los cielos. Y si tu contacto o si tu vínculo está enraizado en Cristo Jesús, en los negocios de tu Padre, así como Jesús dijo a la edad de 12 años, me conviene estar en el asunto, en los negocios de mi Padre. Si estamos enraizados en el reino de Dios, créanme lo que les voy a decir, la añadidura será también tomada en cuenta conforme a cómo usted se encuentra en el campo espiritual. Es porque el reino de Dios, ya conmigo, el reino de Dios y las añadiduras de esta vida a cierto grado se llevan de la mano. No sé si me hago entender. Dios quiere ver cuáles son nuestras prioridades. Dios se quiere enfocar, o es más, Dios está a una distancia midiendo y pesando tu corazón, viendo cuáles son tus inclinaciones, cuáles son tus intereses. Y la única manera para probar el corazón es para examinarla. ¿Hello? Cuando el corazón es examinada, uno va a poder entonces decir, fulano de tal o perencejo es amoroso, es bondadoso, realmente muestra un afecto. Pero si yo le digo, hermano, hermana, ámame a la fuerza. El amor verdadero no se manifiesta a la fuerza. Es voluntariamente. Voluntariamente, por ejemplo, usted decidió hoy por compromiso de Dios, por su fervor, su pasión que le tiene a las cosas del Señor, de venir hoy esta tarde. Y la palabra se cumple en Mateo 18, verso 8 al 9, con 2 o con 3, que se pongan de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo. Hoy somos más de 2 o 3 presencialmente, y virtualmente no sé cuántos hay, pero estoy más que convencido de que aquí está el Señor con nosotros, está con usted. Ageo dice, trabajan mucho, siembran mucho, pero poco producen, recogen poco, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Tengamos cuidado de cómo uno se conduce en esta tierra, porque los extremos no son buenos. Ya conmigo, los extremos no son buenos. Y cuando hay un vacío interno en la vida de uno, ¿cuál es la reacción normal que uno entonces comete? Comete actos extremos. Un vacío provoca un acto extremo. Y por eso es que hay gente cuando, por ejemplo, hablando de la bebida alcohólica, bíblicamente no encontramos ningún versículo que el Señor condene el vino. Pero sí encontramos que la embriaguez, Dios sí lo condena. Entonces hay una diferencia de tomarse una copa de vino, así como lo hicimos hoy. Hay una diferencia de mantener un equilibrio,
Pero otra cosa es ya literalmente ir a un extremo, agarrarse toda la botella entera o dos posible y embriagarse, intoxicarse. Eso sí, Dios bíblicamente lo condena. Es más, para afirmar el punto, ¿y cuál fue el primer milagro que Cristo hizo? Convertir el agua en vino. Entonces, el vino no es para condenarlo, sino hay que saber cómo mantener una estabilidad en cómo nos conducimos. Pero ese vacío dentro de uno, ese desenfoque en la vida de uno, le llega a cometer extremos que después se va a arrepentir. ¿Aló, estamos acá? Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, como dice el buen mexicano, el que chambea, pues, la verdad, pues, no hay sustento, ni hay suficiente para las tortillas y los frijolitos. Todo es porque cuando uno se desenfoca en lo que realmente vale la pena enfocarse, que es el reino de Dios y su justicia, van a experimentar estas infortunas. Aquí, por supuesto, no hay ninguno. Ya conmigo, aquí no hay ninguno. Pero conocemos de algunos. Y verso 7, así como verso 5, el Señor le dice, consideren bien sus caminos. Quiero que le dé una buena mirada al que está a la par suya. Y quiero que le diga, ¿has considerado bien tus caminos últimamente? Una miradita, no se preocupe, no le va a morder, quizás le va a ladrar, pero no le va a morder. ¿Has considerado bien tus caminos? Hasta yo me lo hago, Pablo, ¿has considerado bien tus caminos? Entonces todo el capítulo 1, como que el pueblo es animado y Dios comienza a estimular entre ellos la pasión, el deseo de reconstruir el templo. Ahora vaya conmigo al capítulo siguiente, Ageo 2. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de oportunidades? Y cuando las oportunidades se presentan, hay que disfrutarlas en todo momento, amada iglesia. Hay que disfrutarlas, no menospreciarlas, porque las visitaciones de Dios son muy especiales. Pero en el capítulo 2 me muestra algo tan interesante. Ageo, siendo el vaso, el vidente, el profeta, anima después a Zorobabel, anima después al sumo sacerdote Josué. Y en el verso 3 al verso 5 les dice, esfuércense, esfuérzate, no solo al sacerdocio, no solo al que está de gobernante, sino también a todo el pueblo en general. Esfuércense. Recuerden de nuevo que Zorobabel viene de los lomos de David. Él es un tataranieto de David. Y el sumo sacerdote Josué viene de la línea sacerdotal de Aarón. Recuerden que Aarón tuvo 4 hijos, que eran Nadab, Abiú, Elizar y Tamar. Esos 4 hijos, lamentablemente, uno de ellos o 2 de ellos quedaron exterminados por haber jugado con juego extraño y le quedaron otros 2. Pero en sí, la palabra del Señor menciona de que el sacerdocio viene de Aarón, la casa de gobernación viene de los lomos de David, y todo el pueblo general ahora se registran, se apuntan para ser parte de la reconstrucción del templo. Pero vean lo que dice capítulo 2, verso 5. Dice, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Y verso 9. Este versículo tantas veces lo hemos declarado, tantas veces lo hemos aplicado el día de hoy, que es una gran verdad. Diga conmigo, la gloria postrera. Pero con más ganas. La gloria postrera
de esta casa será mayor que la primera. Tocas el corazón una vez más, ya conmigo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aunque este versículo sigue vigente el día de hoy para nosotros a un nivel personal, a la vez este versículo fue un cumplimiento cuando Jesús llegó a ver el templo personalmente. Era una profecía que se dio en el ministerio terrenal de Jesús. Pero no me quiero desviar mucho, quiero regresar al punto de esto. En el capítulo 2 son avivados, son motivados, se les levanta el ánimo otra vez más. Y vea lo que dice el verso 14. Ageo 2, verso 14. Después de mencionar algunas cosas que ellos tenían que resolver entre ellos. Verso 14, entonces volvió a hablar Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos. Y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Les estaba recordando cuáles eran sus defectos, cuáles eran sus errores. Y aparte de eso, ya Dios les está estimulando el ánimo para reconstruir. Pero vea lo que dice el verso 15. Esto es interesante. Verso 15 dice, ahora pues, por tercera vez o cuarta vez encontramos la palabra consideren bien. Ahora pues, consideren bien esto. De hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. ¿Lo estamos acá? Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Les sigue diciendo cuál era, cómo Dios los hirió, cómo Dios los castigó. Pero verso 18 ahora dice de nuevo, pero consideren bien, otra vez, desde hoy en adelante. Verso 19. Dice, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Pero diga conmigo, pero desde hoy, diga conmigo, desde hoy, yo los bendeciré. Amén. Cuando leemos todo este contexto, antes de que ellos iniciaran a levantar la estructura, ya Dios reconsideró y Dios les dio de nuevo la postura que antes llevaban de ser benditos del Señor. Antes que sus manos se involucraran en la parte de la construcción, ya Dios había mandado de nuevo su bendición. Presten atención, antes de que ellos comenzaran a poner piedra sobre piedra, ya la bendición les había llegado de nuevo a este pueblo. Porque habían asimilado, habían tomado seriamente lo que implica levantar de nuevo lo que antes habíamos tenido después de la destrucción del primer templo. ¿Estamos acá? Mi punto es esto. Una oportunidad se les dio. Otra consideración se les dio. Dios es tan paciente. Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Dios es clemente. ¿Cuántos lo creen? Y Dios es bondadoso y generoso y caballeroso. Y Él está esperando para que su pueblo considere bien al retomar lo que realmente vale la pena en esta vida. Y es servirle a Dios. Hay un dicho que dice lo siguiente, si la riego, perdóneme. Pero creo que va de esta manera. Viva lo más que puedas antes que la muerte venga a uno, para que la muerte después vea cuánto viviste tú en Dios, algo así. No sé si la regué o no, pero si entendió la versión gringa, está bien.
El punto es eso, no hay nada más en la vida, no hay nada que se pueda comparar que rendirnos a la causa del Señor. Usted está aquí porque no fue llamado a existir, fue llamado a vivir. Viva en su propósito. Reconsidere de nuevo lo que Dios ha puesto en sus manos. Reconsidere de nuevo de retomar la administración de su templo interior. Ponga las áreas de su vida en orden. Y sobre todo, sírvele a Dios con todo corazón. Cuando uno toma esa actitud, Dios entonces te va a tomar a ti serio en otras áreas de tu vida. Pero todo es en base de tomar pasos pequeños, pero poderosos. Y a lo largo ni te vas a dar cuenta del repertorio que has dejado atrás. Y Dios va a decir, hijo, hija, tu promoción ya viene pronto. Hijo, hija, aquí hay otra responsabilidad para ti. Porque Dios hoy está viendo seriamente tu devoción hacia Él, hacia las cosas externas. En Nehemías capítulo 2 no tiene que ir ahí. Pero en Nehemías capítulo 2, cuando se comenzó a restaurar las murallas, el templo y todo, dice todo lo que tenía que ver con la casa del Señor era considerado santo. Les viene una gran verdad. Todo lo que ustedes ven aquí, todo lo que ha sido dedicado para el Señor, ¿sabía que es santo? Donde usted está sentado, ese asiento que lo sostiene a usted, ante los ojos del Señor, es considerado sagrado. Hasta los baños, todo lo que conlleva este lugar, que ha sido para la dedicación, para exaltar al nombre del Señor, todo es consagrado, es santo. Por eso hay que cuidar bien esta estructura. Hay que cuidar bien lo que el Señor les ha prometido llegar a alcanzar. Yo acabo de ver este piano. Este piano no es cualquier cosa. Yo sé el precio de ese teclado. Yo sé la calidad de ese teclado. Y también soy de la visión que Dios merece lo mejor. Y si Dios merece lo mejor, uno mismo se va a preparar para administrar lo mejor para Dios. Aló, estamos acá. Regresando a la historia, Dios anima al pueblo, y antes de poner una piedra sobre piedra, ya la bendición había llegado hacia ellos, conforme verso 19, una vez más, Ageo 2, 19. Pero desde hoy los bendeciré. Dios es un Dios de oportunidad, amada iglesia. Pero veamos a la historia. ¿Qué pasó después en la historia? ¿Sí están conmigo en esta hora? Hay una similitud en Ageo 2:15 y en Mateo 24, verso 1. Preste atención. Ageo 2:15 dice, ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. El lenguaje de este versículo tiene una versión muy parecida en Mateo 24, pero creo que es el antínomo, si no estoy mal, si es la palabra correcta, antónimo, gracias, sobre lo que Jesús declara en Mateo 24, verso 1. ¿Están conmigo? Ahora vea esto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero vea las palabras del Señor en verso 2. Cuando Jesús declara lo siguiente, había ocurrido otro cambio de nuevo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le había otorgado de nuevo una oportunidad en los tiempos de Ageo para levantar la estructura, para recibir la bendición, pero en un momento en su vida, en un momento en la historia de Israel, lo que era
prioridad para ellos, llegó a ser lo último en la lista en su corazón. ¿Usted lo va a comprobar? Mateo 24, verso 2 dice, Jesús le dijo a todos sus discípulos, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿No le parece parecido el lenguaje de Ageo 2:15, lo que acabamos de leer? Antes que hubiera piedra sobre piedra, después de que el Señor las amonestó, los disciplinó y los corrigió, mandó su bendición. Pero ahora está diciendo el Señor, lo que ustedes ahora ven, lo que al principio se había levantado con entusiasmo, con fervor, con ardor y con amor, esa mentalidad en el tiempo de Jesús con el pueblo de Israel había desvanecido. Hello, we're here. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, vamos a ver qué aconteció, qué surgió. ¿Por qué ese extremo tan drástico? Recuerden lo que les mencioné al principio. Dios es un Dios de oportunidad, ¿sí o no? Dios es un Dios que cuando ve un pueblo que ha analizado, ha reconsiderado sus errores, la bendición llega. Cuando alguien reconsidera algo, que en otras palabras, ¿cómo le puedo decir? Cuando alguien regresa en sí, cuando recapacita, cuando ya los 5 sentidos han regresado, cuando ha despertado, es cuando dice, este es el momento oportuno de no perder esta bendición. Pero vean lo que aconteció en Lucas 19. Lucas 19, verso 41 en adelante, que es la versión de Juan capítulo 2. Solo que Lucas le da un poco más detalles sobre este asunto, hablando cuando Jesús llega al templo. Lucas 19, verso 41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, hablando de Jerusalén, lloró sobre ella y vea las palabras de nuestro Señor diciendo, si tú también, ¿quién es el tú? La población de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, el pueblo de Israel. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, como diciendo, pero ¿por qué no despertaron a esta realidad que se les había acercado? Juan reporta que a los suyos llegó y los suyos lo recibieron, lo rechazaron. Sus mismos hermanos en carne y sangre, el mismo pueblo judío rechazó al Mesías o al Mesías, como algunos lo dicen. Pero vean lo que Jesús dice. Porque sobre ti ahora vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplen delante de ti. Te sitiarán y te acosarán por todas partes. Verso 44. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti, ¿qué dice? Piedra sobre piedra. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál era el tiempo de la visitación de Cristo? Lo que Ageo profetizó en capítulo 2, verso 19 que lo leímos, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y cuál fue la gloria postrera que llegó a este templo en el tiempo de Jesús? ¿Quién llegó y entró a ese templo? El mismo Señor. Un templo vivo. Un templo santo, un templo glorioso. Acompáñame rápidamente ahora al Evangelio de Juan, capítulo 2. Esto me maravilla, esto me emociona, me hace ver
El pueblo de Israel tuvo su momento oportuno para disfrutar esta visitación. Pero lamentablemente, no lo asimilaron. Es más, no es que no lo asimilaron. Ellos intencionalmente rechazaron al que es el Mesías. Sabían que era el Mesías que ellos esperaban, pero por la dureza de su corazón fue rechazado. Ve esto. Verso 13. La Pascua de los judíos, verso 13, capítulo 2 de Juan, estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo. Diga conmigo, el templo. Quiero que cierre los ojos por un momento. Cierre sus ojos. Y quiero que visualice, trata de mentalizar cómo era ese templo. Si ese templo no hubiera sido destruido por parte de los romanos, le garantizo, ahora abre los ojos, le garantizo que ese templo hubiera sido una de las maravillas de la tierra. Ese templo. Yo solo puedo visualizar cómo era lo que se había reconstruido. Viene Jesús, entra en el templo, pero en vez de ver adoración, en vez de ver un pueblo buscando la presencia de Dios, en vez de ver un pueblo con temor, con reverencia, en vez de ver un pueblo con esas inclinaciones, vio totalmente todo lo opuesto, todo lo distinto. ¿Qué encontró Jesús en ese templo? Encontró a aquellos que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los que cambiaban dinero ahí, sentados. Si uno tiene la noción que Jesús siempre fue amoroso y bondadoso, que sí fue, que era caballeroso, sí fue, que era, como dicen los guatemaltecos, calidad, sigue siendo calidad. Pero capítulo 2 muestra un lado muy, muy fuerte de Jesús, que a veces muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ver. Dice verso 15, y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de las que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Por un momento, présteme su imaginación. Usted puede ver a un Jesús indignado, molesto. Comúnmente siempre lo vemos como, o por lo menos los católicos lo presentan como un angelito con las manos así, ¿verdad? Y con un halo alrededor. No, nada que ver. Nada que ver. El Señor indignado realmente refleja que era una persona común y corriente que nosotros nos podemos identificar con. ¿Cuántos de aquí no se han indignado una vez en su vida, no se han molestado? No, aquí todos son angelitos, gloria al Señor. Todos aquí bien santitos, amén. Yo soy el único, Señor, ayúdame con el enojo entonces, porque a veces soy yo de mecha corta, mi hermano. Pero quedó indignado. Y dice, verso 16, quiten esto de aquí. No hagan la casa de mi Padre una casa de comercio. El Señor dijo, con otras palabras, como que el Señor estaba diciendo, el pueblo de hoy perdió el enfoque, el diseño original por la cual este templo fue reconstruido. Se desviaron de las prioridades, se desviaron de sus responsabilidades, se enfocaron más en su capricho, se enfocaron más en su propio bien, se enfocaron más en sus casas artesonadas, se enfocaron más en lo superficial. Y no solo eso, tan fuerte fue el desvío de ellos que ni pudieron detectar ese momento oportuno que les había llegado a ellos. Cuando Jesús llegó, la gloria postrera llegó. Él es la gloria postrera. Antes era ese templo,
Antes era esa estructura, pero ahora, vea lo que dice el verso 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Verso 18, entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? Verso 19, Jesús le respondió: aquí vemos ya el cambio radical. Aquí ahora vemos que ya el templo de antes quedó obsoleto. El templo de antes ya quedó como algo anticuado. Porque vea las palabras del Señor del versículo 19 en adelante. Escuchen la declaración. Jesús les respondió: destruirán este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Destruirán cuál templo? ¿La que Jesús estaba viendo? ¿O él mismo? Escuche la declaración del Señor. Le está diciendo a los judíos: ustedes me van a destruir a mí. Ustedes no están reconociendo que ahora yo soy el verdadero templo. Ahora yo soy el que estoy morando dentro de ustedes. Yo antes llegaba en visitación, pero ahora estoy entre ustedes, camino entre ustedes. Tomé un cuerpo humano, me hice carne. Ahora yo estoy entre ustedes y no han podido percibir mi visitación. Amada iglesia, por eso es imperativo, importante reconocer los kairos de Dios. ¿Cuáles son los kairos del Señor? Si ponemos el tiempo en una línea, en una secuencia, estamos viviendo el Cronos, que es el tiempo actual. Hoy es 25 de agosto 2024 y son 6 menos 8. Ese es el Cronos. Pero ¿cuál es el Kairos? Visitaciones sobrenaturales. Momentos oportunos que no podemos nosotros ver por menos o verlo como algo casual, sino aprovecharlo, disfrutarlo, arrebatarlo, porque no son de todos los días cuando hay visitaciones gloriosas de parte de Dios. El Espíritu Santo está aquí, pero no está aquí. ¿Sabe dónde está? Aquí. Toques el corazón una vez más. Aquí está el Espíritu Santo. Hoy es un momento oportuno de decirle al Señor que este templo pueda ser más reforzada. Y si hay áreas débiles en nuestras vidas, que el Espíritu Santo señale. Porque si Él está sentado en este trono, si usted lo tiene dentro de su corazón, Él te va a señalar. Es más, ni voy a ver a nadie. Quizás hay algunos que ya el Espíritu Santo le está señalando: mira, en este sector de tu templo tienes que trabajar un poco más esta área. En esta área lo veo un poco ensuciado. Tienes que barrir, tienes que limpiar un poco. En esta otra parte tienes que agregarle un poco de unción, de aceite. Solo Él te va a decir cuáles son las áreas que hay que reforzar entre nosotros. Hello, are we here? ¿Cuánto tiempo me queda? Ya el tiempo va volando. Me quedan menos de 10 minutos. Ya después calabaza cada quien a su casa, ¿verdad? Decimos. Vea la respuesta de estos hombres. Jesús le respondió, verso 19: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20: entonces los judíos dijeron, estaban tan confusos ellos. Espero que no seamos de las personas que cuando hay una conversación, alguien está hablando de un tema en particular, pero alguien más está respondiendo a otra cosa muy distinta, muy diferente. No sé si te ha pasado con gente que estás conversando y tú estás hablando de algo específico, pero de repente te sacan con otra cosa que no tiene nada que ver con la plática que según estás teniendo con ellos. No sé a ustedes, pero a mí me ha pasado eso.
O a veces nos pasa a uno que se nos hace bola la mente y no le pusimos atención exactamente a la pregunta y solo para decir algo decimos una barbaridad. Pues en este caso, esto fue lo que le pasó a estos judíos. Jesús estaba hablando del templo de él mismo. Y estos hombres religiosos le respondieron con otra cosa más. En 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Verso 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Como que Jesús está diciendo, la verdad ustedes están tan despistados, sacados de onda. Hermanos, que el Señor pueda decir, mi hijito y mi hijita saben cómo mantener un diálogo conmigo. Están atentos a mis palabras, entienden lo que digo, entienden la revelación que les estoy dando. Que nos agarren esa actitud. Espero Dios que nadie de aquí se encuentre hablando con Dios según está hablando con Dios, pero en realidad está teniendo un monólogo con él mismo. Y el Señor está diciendo, oye, aquí estoy, platica conmigo. Aquí me encuentro, aquí estoy, háblame. Le estás hablando a la pared, háblame a mí. Y en sí eso es lo que está pasando ahorita allá en Jerusalén. Yo sé que un día voy a conocer Israel y van a ver tantas huellas y cosas que va a afirmar, respaldar la parte histórica de la Biblia. Pero ese lamento ¿cómo llaman los muros del lamento? ¿Así le llaman? Muro de los lamentos. El pueblo judío hoy van allá pensando que ahí está Dios. Están rezando, están orando, escribiendo sus notitas, poniéndolo dentro de las piedras que están ahí. Tienen su librito, creo que es el Torah, supongo. Están orando y ellos piensan que Dios está ahí. Pero están tan lejos de la verdad. Lo que está aconteciendo en ese momento es que muchos están rezando, pero es un monólogo entre ellos. No están hablando con Dios. Porque Dios ahora habita aquí. Amén. Y ya por último, ya para cerrar con broche de oro, como decimos. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, verso 11. Es más, verso 10. Segunda de Corintios 3, verso 10. Dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es el fundamento. Él es la estructura. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Preste atención. Por eso es tan importante ser buenos administradores de este templo. Diga conmigo hoy en esta tarde. Seré. Es más, diga, soy un buen administrador de este templo. Una vez más en fe, soy y seré siempre un buen administrador de este templo. Si no, vea lo que puede pasar después. Verso 12. ¿Están conmigo? Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Verso 13, la obra de cada uno será evidente. Pero preste atención a lo que dice el apóstol Pablo, porque el día la dará a reconocer. Pues está hablando de un día en particular. Pues con fuego será revelada.
el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra, diga conmigo, permanecerá. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, ¿cuál es su galardón? Dice, recibirá recompensa. Verso 15. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Antes de tocar los últimos 2 versículos, rápidamente. Seamos como la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que se sintió débil en muchas áreas de su vida. Sin embargo, permaneció, perseveró. ¿Y cuál fue la recompensa que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia? Que cuando los días malos se acerquen, porque ¿cuántos saben que los días malos se están acercando? Cuando los días malos se acerquen, Cristo le da una promesa a esa iglesia: yo te protegeré. You will be protected, shielded by my presence. Que seamos como la iglesia de Filadelfia. Pero la iglesia de Laodicea, ¿cuál era el enfoque de ellos? En su capricho, en el materialismo, en lo superficial. Pretendían ser ricos, pero realmente no eran en absoluto. Esa iglesia de la Laodicea, si no llegó a arrepentirse, iba a experimentar dolores en los días malos. Pero para terminar, verso 16, 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben ustedes? ¿No saben que ustedes, hablando de la iglesia, son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Diga conmigo, soy templo de Dios. Y qué privilegio tenerte, Dios, Espíritu Santo de mí. Pero antes de aplaudir, vea lo último. Verso 17. Aquí es donde viene el punch, el wake up call, la alerta espiritual. Si alguno destruye el templo de Dios, aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Pero si alguien destruye el lugar donde habita Dios, por eso tomemos seriamente este templo. Si usted toma seriamente este templo, por naturaleza divina, ustedes van a cuidar muy bien este lugar donde se reúnen. Si ustedes cuidan muy bien este lugar donde se reúnen y si cuidan muy bien el templo interior que tienen, como acaba de decir nuestro hermano Alexis, probablemente en un corto muy reducido, no me sorprendería que esta congregación sea trasladada a otro lugar más grande, más bonito, más ensanchado. Pero primero se comienza aquí. Tocas el corazón una vez más. Si yo cuido de este lugar, fácilmente, por naturaleza divina, voy a cuidar las cosas que han sido dedicadas para Dios. Y si yo cuido las cosas dedicadas para Dios, Dios como iglesia colectivamente nos va a promover a otra temporada mucho mejor. Si alguno destruye el templo de Dios, hablando de su corazón, vea el celo de Dios por su casa. Vea la severidad, la seriedad de Dios. Dios lo destruirá a él. Pero esa categoría no le corresponde a ustedes, porque yo sé que ustedes aman el templo de Dios, el Kodesh. Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, ya conmigo, el templo de Dios, es santo. Y eso es lo que ustedes son. Quiero que le dele una mirada fuerte a su vecino. ¿Usted es templo de Dios? ¿Usted es templo de Dios? Ustedes todos acá somos templo de Dios. Verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. No nos engañemos. Termino diciendo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuide este templo. Israel tuvo
otra oportunidad. Se les otorgó. Antes de poner piedra sobre piedra, llegó la bendición, el ánimo. Pero cuando Jesús llega después, 500 años después, para ser exacto, de la profecía de Ageo 2:19 a Mateo o capítulo 2 de Juan, era un lapso de 500 años que se dio esa profecía. Y después de 500 años, Jesús se dio cuenta que Israel se desvió otra vez. Y no reconocieron la visitación de él cuando llegó a Jerusalén. Iglesia llamada Final Bakersfield, que les quede bien claro hoy en esta tarde, que les quede bien claro que en este lugar toques el corazón, que en este lugar y cuando se reúnen aquí, en este lugar también, llegarán manifestaciones tan lindas y especiales de parte de Dios. Sé parte de eso, afiánzate de ella, porque lo mejor está por venir. Dele un fuerte aplauso al Señor. Incline su rostro, si quiere póngase de pie conmigo, si el pianista puede subir. Amado Dios Padre, he predicado tu buena palabra, he dado a conocer estos puntos.